Trabajo, empeño y decisión son características de los grandes hombres para alcanzar el éxito. Y cuando el objetivo es claro, la vida se convierte en un desafío. Óscar Blancarte nació el 22 de enero de 1949 en Mazatlán, Sinaloa. Desde muy niño descubrió su interés y gusto por el cine. Es así como en su juventud decide estudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. A partir de entonces ha realizado diferentes documentales, cortometrajes y series de televisión, entre otras cosas. Sin embargo, su gran pasión es el cine, labor por la cual ha recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su primer largometraje, Que me maten de una vez, obtuvo el Heraldo de México como mejor ópera prima en el año 1997. Otra de sus películas, El jinete de la Divina Providencia, fue invitada a participar en diferentes festivales internacionales, destacando el Festival Latino de Nueva York. Pero es con su película, Dulces Compañías, que gana el premio especial del jurado en el 6º Festival Internacional de Cine en San Juan de Puerto Rico, así como el premio al mejor director en el Festival de Cine de Ourense, España. Entre la tarde y la noche, otro de sus largometrajes, obtuvo el premio como mejor película por la crítica y prensa especializada en el 3er Festival Internacional de Cine en Portugal, así como premio honorífico en el Festival de Cine Latino en Nueva York. Posteriormente, siguieron películas como Polvo de Ángel, Princesa, Dulces Tentaciones y La Promesa, basada en una historia real en la que se muestra el gran valor que tienen los maestros en la formación de los seres humanos. Él es Óscar Blancarte, un sinaloense que ha puesto en alto el nombre de México a través de su trabajo, compromiso y pasión, contando historias a través del cine, que es como expresa el amor a su país. Estamos aquí desde Cuernavaca, Morelos, para dar la conferencia magistral Sinaloa en el Cine Nacional. Soy Óscar Blancarte, productor, escritor y director de cine. Sinaloense a mucho orgullo. Sinaloa ha sido marco para que resplandezca, se ilumine el cine nacional. Desde sus figuras emblemáticas como Pedro Infante, como Lola Beltrán, como Ferrosquilla, han dado mucho de qué hablar en el cine nacional. Pero quisiera remontarme a lo más importante, a cómo eran las salas de cine en lo que a mí me tocó vivir en Mazatlán. Eran cines, muchos de ellos, terrazas, al aire libre. Los veranos eran maravillosos, ver cine con un abanico o con simplemente ir en camiseta a disfrutar el cine, porque se pasaban películas maravillosas, el cine nacional y el cine internacional. Recuerdo con mucho cariño los cines como el Miguel Alemán, la terraza del cine Miguel Alemán, al aire libre, el Terraza Tropical y el cine del Terraza, y el cine que estaba en la Plazuela de los Burros, y los cines emblemáticos como el cine Zaragoza, que estaba en la Aquiles Cerdán, cerca del mercado, el cine Royal, que estaba en la Ángel Flores, que ahora después se convirtió en el cine Diana, y el cine Reforma, que estaba
muy cerca de mi casa, y sobre todo el emblemático cine del Teatro Ángela Peralta, donde mamé y viví mi segundo paraíso de mi infancia y mi juventud, porque se pasaban películas extraordinarias, pasaban películas americanas, alemanas, francesas. Ahí me tocó ver Cantando bajo la lluvia, me costó, vi de James Dean, Rebelde sin causa, Más corazón que odio, de John Ford, en fin, vi muchísimas películas. Vi la trilogía de Pedro Infante a $1 por tres películas por $1, que eran Nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro. Ahí vi El esqueleto de la señora Morales, ahí vi El gesticulador, ahí vi películas muy, muy emblemáticas del cine nacional. Y de ahí fue donde nació el amor por el cine. La primera película que recuerdo que se filmó en Mazatlán, no recuerdo el nombre, pero era una película donde salía Tito Junco. Ahí en Olas Altas se filmaron unas escenas, y yo me acerqué ahí a ver cómo se filmaban esas escenas y dije, yo quiero hacer cine. Me acuerdo a mi amigo Juan Manuel Vázquez, que me lo recordó, que yo le dije, yo quiero hacer cine, porque yo quiero hacer eso que están haciendo ahí, enfrente, en lo que era la Josefa Ortiz de Domínguez, a un lado del Hotel Freeman. La primera película que recuerdo que se filmó en Mazatlán de manera completa, porque nada más unas escenas se filmaron ahí en Mazatlán de esa película, fue desde una película que hizo Luis Aguilar. Se llamaba Contra Viento y Marea. Pero Contra Viento y Marea también se filmó en partes en México y en partes en Mazatlán. Dicen que Luis Aguilar vivió en Mazatlán, que trabajó en el Hotel Belmar y que era recepcionista y que trabajó con los de Cima y con los Coppel. Lo cierto es que esa vez me tocó ir a ver cómo filmaban una escena en donde está el Venadito, la estatua del Venadito, a una escena donde estaba Luis Aguilar cantando. Y me llamó mucho la atención. Después se filmaron películas como en Mazatlán, como Los Reyes del Sol, con Jules Briner y George Akiris, allí en Los Cerritos, y tratamos de acercarnos a la filmación, pero por desgracia pues iba con unos jóvenes, con mis amigos de secundaria, y no me dejaron acercarme a esa filmación. No me tocó ver, a conocer, ni siquiera de vista, que iba muy seguido a Mazatlán, a Pedro Infante, pero me decían que era muy simpático, muy alegre, y que andaba a caballo y que cantaba serenatas y demás. A la que sí me tocó ver en vida fue a Lola Beltrán. A Lola Beltrán me tocó verla en un carnaval de Mazatlán, cuando andaba casada con Leal, el torero, y me tocó ver una escena un poquito chusca ahí en el carnaval de Mazatlán. Después vi Los Reyes del Sol, y es una película que sucedía en la época de los aztecas, en la época prehispánica, y no tenía nada que ver con Mazatlán. Se filmó en Los Cerritos, lo que es ahora el Hotel Riu de Mazatlán, y por ahí fue donde filmé yo mis primeros cortos. El primer corto, que se llama Llanto de Gaviota, y después hice Gilberto Owen en Isla de la Piedra, en la Playa Sur, en la casa de los Gómez Rubio, que muy amablemente me prestaron material de su papá para que hiciera y pusiera las escenas del carnaval, porque el papá de los Gómez Rubio era un excelente cineasta.
Tenía escenas, por ejemplo, de los bailes del carnaval en lo que era el Círculo Benito Juárez, y escenas del carnaval ahí en la Plazuela Machado, y escenas de carnaval en las Horas Altas. Y con ese material hice Gilberto Owen. Después filmé Que me maten de una vez con Ferrusquilla, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Humberto Cabañas y la Chiquitibún, la Mar Castro, en 1985, 84, 85, por ahí. El cine en Sinaloa se ha filmado muy poco en Sinaloa, en referencia a otros puertos como Acapulco, como Veracruz. Pero yo siempre he creído que Mazatlán y Sinaloa tienen los paisajes, las bellezas naturales, 11 ríos, desiertos, mares, bosques, sierra, todo para hacer películas que se filmen ahí. Una de las películas emblemáticas de personajes sinaloenses es Heraclio Bernal, que hizo Luis Aguilar, dirigida por Roberto Gabaldón. Pero esa película no la filmaron en Sinaloa. Se hace referencia a un personaje mítico como es Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, y así se llama la película, pero no se filmó en Mazatlán, en Sinaloa. Dicen que era de Cozalá, y no se filmó en Cozalá, se filmó creo que cerca de Zacatecas. Otra película muy emblemática también es una película que hizo María Félix y Jack Palance, que se llama Flor de Mayo. Esa se filmó en Topolobampo, Sinaloa. Es una película muy interesante, sobre todo por el dúo que actuó ahí, de Jack Palance, que era muy feo, y María Félix, que era una belleza. Esa película también la recuerdo muy vagamente. Se filmó en Topolobampo, allí por los años 50 y tantos, 59, 60. Pero era cuando María Félix estaba en su gran apogeo y Jack Palance era un gran personaje de la artisteada, y como actor, un gran actor. ¿Quién no lo recuerda en Shane el Desconocido, por ejemplo? Otras películas emblemáticas que se hicieron en Sinaloa, y mucho sale Sinaloa, es Mariana, de Juan Guerrero, basada en un cuento de Inés Arredondo. Mariana filma Juan Guerrero, que fue un maestro de historia del arte, y un gran maestro, un gran personaje, un gran hombre muy carismático. Había filmado la película ahí porque su papá había sido uno de los ingenieros que había hecho las presas más importantes de Culiacán, y habían vivido ahí mucho tiempo en Culiacán, y conoció la novela de Inés Arredondo, a la cual yo tuve pues el agrado de conocer 2 años, 3 años antes de que falleciera, porque me la presentó desde otro, en paz descanse, gran amigo, y un talento enorme, que era Oscar Viera, del cual yo hice 2 películas, El Jinete de la Divina Providencia y Dulces Compañías. Y también pues hice un documental en su honor, que se llama Oscar Viera, Pasión por el Teatro. Mariana es una película que capta muchos paisajes de Culiacán, la iglesia, el río, el Puente Negro, haciendas, y después graba en Mazatlán, porque pasan la luna de miel, ahí Julio Alemán y este personaje no recuerdo el nombre de ella, en Mazatlán, Sinaloa, en la glorieta del Paseo del Centenario, en el Casino Mazatlán, etcétera, etcétera. Y escenas de playa,
escenas muy emblemáticas de playa. Mariana es una película muy fascinante, muy atractiva, no únicamente por los paisajes, sino porque los personajes que salen ahí, como el señor Roberto Cañedo, que actúa ahí también el papá de la actriz, y saben personajes sobre todo de Culiacán. Una jovencita que sale ahí era una jovencita de Culiacán, todavía vive, no recuerdo el nombre ahora. Otras películas que también se filmaron sobre Inés Arredondo, sobre Sinaloa, es La Tsunamita, también basada en un cuento de Inés Arredondo. La Tsunamita pues habla de la historia de un lugar muy significativo que es el Dorado, Sinaloa, y es en la hacienda casi de Loredo, donde una niña, una jovencita, es casada, obligada a casarse con el hacendado del pueblo por la herencia. Es una historia muy importante de Inés Arredondo, y la filmó Miguel Barbachano Ponce para el primer concurso de cine experimental. Desde entonces para acá se han hecho películas como El Embarque de la Muerte, y otras películas como El Bronco, donde sale Maribel Guardia, y Ferrusquilla y Carmen Montejo. Son películas que de alguna manera describen los paisajes bellos y hermosos de nuestro Mazatlán. Posteriormente, pues conocemos todos la historia de Ulama, El Juego de la Vida y la Muerte, de Roberto Rochín, que filmó desde Nelaval y en lugares recónditos de Sinaloa, donde de alguna manera recupera el juego de pelota, el juego de hule, y describe de manera muy precisa la manera en cómo se juega valga la redundancia, el juego de pelota y la trascendencia que tiene para conservar las tradiciones y las costumbres del deporte milenario. Otros cineastas jóvenes que han hecho cine, como el Plutarco Asa, también ha hecho cortometrajes ahí en Mazatlán. Otra película que se filmó en Mazatlán, pero ya no tan importante también, es La Perla, fue más que nada para televisión americana, por supuesto, y después otra que se hizo, un remake de La Perla del Indio Fernández, basada en el cuento de John Steinbeck, que salía Jorge Rivero, pero lo filmaron en Copala, en algunas escenas, otras escenas en la Isla de la Piedra, otras escenas en Tiacapán, en fin. Yo he realizado varias películas ahí, entre ellas Que me maten de una vez, donde tuve el apoyo del papá de Quirino, Quirino Ordaz Luna, que era presidente municipal de Mazatlán, donde nos brindó de manera generosa su hotel y sus apoyos, nos daba de comer, nos trató muy de maravillas. Y entonces trabajé con Ferrusquilla, con Sonia Linar, con Mar Castro, con Humberto Cabañas, y nos facilitaron los hoteles, como el hotel también desde el Camino Real de aquel entonces. Y después filmé El Jinete de la Divina Providencia, donde también de alguna manera filmé unas escenas en Mazatlán, muy poquitas. La mayoría de las escenas las hice en Cozalá, en Culiacán y en la Hacienda de Loredo. Otra película que filmé
en Mazatlán, y una de las que más cariño le tengo es Entre la tarde y la noche, película donde sale Angélica Aragón, donde sale Francisco Gatorno, donde sale Manuel Ojeda, Lumi Cavazos. Es un gran reparto y es una película que me gusta mucho porque viene de un proceso de psicoanálisis, donde yo de alguna manera retornaba a mi pasado y al pasado cuando quería ser un escritor de cine. Me puse en el lado de una mujer, en el lado de Angélica Aragón, porque consideré que era mucho más frágil el personaje, si así lo planteábamos. Por cierto, tengo dos anécdotas muy importantes que platicar. Una, que originalmente Diana Bracho iba a hacer el papel de Angélica Aragón, pero faltando 15 días, por un problema de tiempos, no pudo hacer el personaje de Angélica Aragón. Se enfermó ella y lo sustituyó Angélica Aragón. La otra anécdota es que Carmen Montejo iba a ser el personaje de la abuela. Estando allá en Mazatlán, un día antes de empezar la filmación, tuvo un problema de un coma diabético. Y tuve que salir de emergencia a México. Y tuvimos que cambiar el plan de rodaje mientras encontrábamos quién hacía el personaje de ella. Y por fortuna encontramos a una actriz muy buena, igual que doña Carmen Montejo, que me pesó mucho que no hiciera el personaje, pero lo hizo muy bien. Fue Dolores Beristain, que hace el personaje de la abuela. Después pasaron muchos años que yo dejé de filmar en Sinaloa, aunque hice unos documentales de 140 años en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde filmé de todos los aulas y los puntos de la Universidad Autónoma de Sinaloa donde se imparten el conocimiento de nuestra magna casa de estudios. Pero después pasó mucho tiempo y he filmado la película en una parte muy importante de la película de La Promesa, donde trabajan Mario Zaragoza, Lumi Cavazos también, Rafael Inclán. Y es una película que yo hubiera querido filmarla totalmente en Sinaloa, pero no teníamos el dinero suficiente. Y entonces decidimos filmar una parte. Yeah. Sinaloa ha dado grandes actores y grandes personalidades del cine nacional, como Pedro Infante, como Lola Beltrán, como Frusquilla, en el campo de la actuación. Y también escritores, como Elmer Mendoza, como Oscar Riera, como Inés Arredondo. Sinaloa tiene la característica de crear y formar estrellas del firmamento, estrellas de cine. Pedro Infante, la figura más importante, nacida en Mazatlán, uno de los ídolos más grandes que ha tenido México, ganador del Oso de Berlín por su actuación en Tizoc, carismático, simpático, buen actor, cantante. Y Lola Beltrán, que hizo una película que recuerdo muy bien, que se llama Cucurrucucú Paloma, con Guillermo Murray, donde ella sufre una enfermedad de las piernas y al final no puede cantar. Y es un final muy emotivo, porque al final de que no puede cantar ella, empiezan de las mesas que están ahí en el lugar donde están conmemorando su éxito,
Luis Aguilar se levanta de la mesa y empieza a acompañarla a cantar. Se levanta Pedro Vargas, se levantan se levantan varios personajes a cantar y acompañarla a ella en su canción para que la termine y la termine bien. Y la Cucurrucucú Paloma, que el éxito mundial de ella, que se presentó en el Lido de París, pues es muy, muy, muy emotivo ese final. Ferrusquilla, que trabajó con muchos, trabajó conmigo, tuve la fortuna de que trabajó conmigo. Ferrusquilla, que trabajó con Elizabeth Taylor, con Richard Burton, con los grandes directores de cine americanos, con Ismael Rodríguez, en una película muy importante que se llama El hombre de papel. En fin, fue un gran tipo, un hombre carismático, amando poder, y me ayudó mucho en mi formación como cineasta. Todos ellos hablan de que hay talento en Sinaloa. Ahora el señor Miguel Rodarte, Plutarco Asa, un director de cine, Alan Johnson, que está haciendo ahora series en televisión en Estados Unidos, que ha filmado 2 películas muy importantes, la primera que se llama Morenita y la segunda que se llama La Carga. Y Rochin, que de alguna manera ha hecho 2 cosas importantes, que se llama La Ulama, que habíamos hablado de ella, y también otra cosa que se llama El Purgatorio, otra película. Sinaloa brilla por sí solo. Sinaloa es parte y esencia y fuego eterno de nuestro cine nacional. Muchas gracias.